Ahora sí, ¿ok? Entonces, si un hombre está a cargo de un país y se cumple todo lo que él quiere dentro de su frontera, ese es su reino. Tenemos cuántas dinastías, ¿no? Cuántas monarquías que hay, cuántos reinos que hay, donde se hace la voluntad del que manda, del rey. Entonces, cualquier lugar en el que se cumple la voluntad de una persona, ese es su reino. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son algunos de los reinos de los que usted está encargado? Ahora sí puede pensar, ¿de qué reino usted está encargado? De nuestras finanzas, O sea, en nuestra familia, usted está encargado de ese reino. ¿De qué más? Usted está encargado, los varones están encargados del reino de sus familias, ¿no? De sus hogares. Si están en el trabajo y tienen aún los niños, por ejemplo, el nene que yo cuido, el área de juguetes donde están, ese es su reino, se hace la voluntad de él. ¿De qué reino? ¿De qué reino? Ministerios. Ajá, de los ministerios, muy bien. ¿De qué otro más? Dones. Sí, sí. Entonces se dan cuenta, todos estamos encargados muchas veces de algún reino. Todo. Usted se pone a pensar, a ver, ¿en qué lugares se hace mi voluntad? Bueno, en su casa, en su hogar, ese es su reino. ¿No es cierto? Las esposas nos hacen creer eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, el reino de Dios... Water, really. Ajá. Entonces, el reino de Dios, que es lo que estamos hablando hoy, existe, escuche esto, el reino de Dios existe en cualquier lugar en el que se cumple la voluntad de Dios. ¿Escuchó esto? El reino de Dios existe en cualquier lugar donde se cumple la voluntad de Dios. Quiere decir que el reino de Dios puede estar en su casa si usted hace la voluntad de Dios. El reino de Dios puede estar en su carro si usted hace la voluntad de Dios. El reino de Dios puede estar en su familia si usted hace la voluntad de Dios. En cualquier lugar donde se haga la voluntad de Dios, allí está ¿qué? El reino de Dios. ¿Sí? ¿Se entendió? Es fácil. Mire, ahí en Mateo 6, una de las partes del Padre Nuestro que usted se lo tiene que saber, porque todos generalmente tenemos de memoria el Padre Nuestro, el Señor les enseñó a orar y una de las frases era, venga, ¿qué? Tu reino, ¿ok? Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Ese texto me está dejando saber que donde se hace la voluntad de Dios, allí está el reino de Dios. Amén. En el cielo está el reino de Dios. Amén. En la tierra está el reino de Dios. Sí. Donde se hace la voluntad de Dios. Sí. Amén. Entonces vamos a ir a la historia bíblica. Ustedes busquen ahí el libro de Lucas, capítulo 17. Sí, tengo muchísimo calor. Si cerraste la puerta me estoy sofocando, perdón. Entonces, ahora la pregunta decía, mientras ustedes buscan Lucas capítulo 17, la pregunta que decía, ¿existe el reino de Dios ahora o es algo que existirá en el futuro? No me la contesten, es para pensarla. Es una pregunta que en los días del Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, el pueblo de Israel también se la hacía. Si tenían que esperar hasta que llegara el reino de Dios, o el reino de Dios ya estaba entre ellos. Entonces la pregunta es, ¿el reino de Dios existe ahora o es algo que existirá en el futuro? Y eso es lo que vamos a leer. Amén. Si tienen ahí es Lucas capítulo 17, vamos a leer desde el verso 20 al 30. Levanten la manito y me dicen si lo tienen. Lucas, los que no van manejando. Lucas capítulo 17, vamos a leer del verso 20 en adelante. ¿Ok? ¿Sí? ¿Lo tienen? Así todos lo leemos. Dice,
Un día, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces el 22 dice, entonces dijo a sus discípulos, se acerca el tiempo en que desearán ver el día que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Algunos les dirán, miren, allí está el Hijo del Hombre, o aquí está, pero no lo sigan. Pues así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo al otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. Pero primero, el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos. Ahí le agregaría yo quinceañera. Dice, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio, ¿y qué sucedió? Los destruyó a todos. El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Yo se los leí en una versión un poco más clarita. Ustedes lo tienen la mayoría en Reina Valera, pero se entiende muy fácil, muy fácil. El verso 33 al 35, lo tienen ahí también. Sigamos con el 33, esos dos versos que siguen. Dice, si se aferran a su vida, la perderán. Pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Esa noche, dos personas estarán durmiendo en una misma cama. Una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino. Una será llevada, la otra será dejada. Oh, se pone buena esta palabra. Gloria sea al Señor. Cuando comenzamos ahí, yo les dije la primera frase que era, el reino de Dios es ahora y todavía no. ¿Ok? ¿Por qué? El reino de Dios está donde se hace la voluntad de Dios ahora, pero yo le pregunto, ¿todo ser humano o todo cristiano hace la voluntad de Dios? A veces nosotros metemos la pata y nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Entonces podemos decir que el reino de Dios está ahora, pero el reino de Dios todavía no, porque se va a manifestar en esta tierra el reino de Dios a su esplendor, donde aún aquellos que son incrédulos, aquellos que reniegan del Señor, aún ellos van a terminar declarando de que Él es el Señor. Amén. Entonces, el pecado siempre va en contra de la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Cuántos saben eso? El pecado siempre nos hace ir para el otro lado. Si el Señor nos manda para la derecha, el pecado te dice, no, vete para el otro lado, para la izquierda. Como Jonás. Como Jonás, exactamente. Entonces, lo que significa que nuestros pecados, escuche esto, son un rechazo a la voluntad de Dios. Cuando yo peco, y usted y yo sabemos cuando pecamos, ¿no es cierto? Sabemos cuando hemos metido la pata. ¿Qué es el pecado? Es un rechazo a la voluntad de Dios. Yo con mis actos o con mi acción le estoy diciendo a Dios, no quiero hacer lo que tú me mandas. Y todos hemos estado, o muchas veces estamos en esa situación. Entonces, como hemos rechazado su voluntad, eso se llama
es una rebelión en contra de su reino. ¿Vieron como cuando hay países que se pelean y se pelean uno contra otro? Bueno, cuando usted y yo queremos pecar, decidimos pecar, nos seduce más el pecado y accedemos, porque ojo, miren, un entre paréntesis, todos los que estamos acá, todos somos tentados, todos, ¿ok? La Biblia dice que somos tentados de nuestras propias pasiones, de nuestro propio pecado que seduce, todos somos tentados. Pero la tentación no es pecado. Muchas veces Satanás nos acusa cuando somos tentados y pensamos que ya hemos pecado. No. Cuando usted se pone firme en la palabra de Dios y no cede a la tentación, usted es un victorioso. Pero cuando nosotros cedemos a la tentación, ahí es pecado. ¿Ok? ¿Se acuerdan allá Eva en el Génesis? Cuando agarró la fruta, ¿no? Imagínense que esta era la fruta. ¿Ok? La tentación es mirarla. Y muchas veces estamos mirando el pecado y decimos, estoy siendo tentado por esto. El problema para que eso no se convierta en pecado es que usted enseguida tiene que hacer esto. Lo tiene que quitar de su vida. Pero si usted a ese pecado, a esa tentación, la ve bonita, como Eva, uy, qué linda fruta, uy, qué bonito color, huele rico, y si le pega una probadita, es poquito, ¿ok? Eso lo que está haciendo es que me está seduciendo hasta que yo caí en pecado. Pero estar tentado no es pecar. Cuando yo cedo a la tentación, eso es pecar. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Sí? Ok, seguimos. Está bueno esto. Dice, recuerde que el reino de Dios existe donde su voluntad se lleva a cabo. ¿Cuántos quieren el reino de Dios en su casa? ¿Cuántos quieren el reino de Dios en su familia? ¿Cuántos quieren el reino de Dios en la iglesia? Porque miren, wow, yo puedo estar en la iglesia y si yo estoy en desobediencia a la voluntad de Dios, el reino de Dios no está ahí. Wow, por eso la responsabilidad del crecimiento espiritual de la iglesia no es únicamente del pastor, no es únicamente de la pastora, es responsabilidad de cada uno de los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Imagínense, si el pastor anda en obediencia, el reino de Dios está ahí. Si el hermano Iván anda en obediencia, el reino de Dios está ahí. Si el hermano Rodolfo anda en obediencia, el reino de Dios está ahí. Imagínense cuando estos hombres se juntan. El reino de Dios está multiplicado en obediencia y se puede manifestar. Por eso es tan hermoso y a mí me encanta cuando el reino de Dios se manifiesta en la iglesia. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta con sanidades, con milagros, se manifiesta con gente que se convierte, se manifiesta con gozo, con paz. ¿Por qué? Porque hay hijos de Dios que están buscando hacer su voluntad. Y cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, el reino de Dios se acerca. ¡Wow! Eso es hermoso. Entonces, ¿queremos el reino de Dios en nuestra familia? Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Seguimos. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos rendimos a Cristo, cuando lo recibimos como Señor y Salvador, ya no estamos activamente en rebelión en contra de su reino. En el momento que usted aceptó a Cristo, usted se rindió y le dijo, Señor, te entrego mi vida, te acepto como mi Salvador, te acepto como mi Señor, y eso hizo que usted y yo
ya no estemos en rebelión contra Dios. Wow, eso es una de las cosas más lindas de la salvación. Ahora yo tengo amistad con Dios. Amén. Entonces se nos da la bienvenida de regreso a su reino. Les hago pregunta a ustedes. ¿Qué beneficios ustedes piensan que hay por pertenecer al reino de Dios? Beneficios. ¿Hay beneficios de que el reino de Dios esté en su vida? Sí. Sí. ¿Cuál? Salvación, Salvación. ¿Qué más? protección, Protección, perdón. ¿Qué más? Gracias. Gracia. Wow. felicidad, Felicidad. Wow. dirección, Dirección. Wow. Amor, Amor. Aleluya. hay libertad, Paz. Libertad. Hay gozo. A pesar de las circunstancias, hay gozo, hay salud. Wow. Y si tuviéramos que seguir pensando, wow, cuántas cosas más, ¿no? Que son beneficios del reino de Dios. Beneficios de pertenecer al reino de Dios. Amén. Pastora, Sí, pastora, dígame, hermano. mire la 17, como dice usted, cuando en una casa no se hace la voluntad de Dios, dice Lucas 11:17. Ajá, ¿qué Todo dice? reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Amén. La voluntad de Dios Amén, ahí, cuando amén. no es el centro de la- En el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando habitamos debajo de ese reino de Dios, tenemos beneficios de estar en ese reino. Miren, en Argentina, hace muchos años, en el 82 entraron en guerra con Reino Unido, con Inglaterra, por unas islas que son las Islas Malvinas, que están allá en el sur del país. Y se sigue peleando por esas islas. Argentina dice que son de ella, Inglaterra dice que son de ella. Pero a mí me llama la atención que los habitantes de esa isla, ellos no quieren ser argentinos. Ellos quieren pertenecer a Inglaterra por los beneficios que tienen de ser ingleses y no argentinos. Entonces, si Ya fuera está yo, por ya eso, está yo. claro, si fuera por eso, diría, dejen de pelear, nosotros no queremos ser argentinos. Porque hay muchos beneficios que ellos tienen por ser del Reino Unido, por ser de Inglaterra, ¿ok? Nosotros tenemos beneficios, ¿por qué? Por pertenecer al ser miembros del reino de Dios. ¿Tenemos desafíos por pertenecer al reino de Dios? Ya. sí, Mucho. Mucho. No es Esta color de semana. rosa. No es color de rosa. No es fácil. ¿Pero vale la pena? Sí que vale la pena. Amén. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que tenemos de pertenecer al reino de Dios? Crítica. Oh, crítica. Ajá. aleluyos, Como dicen los aleluya. Esto se entra en la crítica. aburrido, Los Que son hipócritas. aburridos. Son hipócritas, porque muchas veces dicen así, o le demos vuelta para nosotros mismos. ¿Cuáles son los desafíos de pertenecer? Yo creo que el número uno es que tenemos que obedecer. Claro. Morir a tu carne. ¡Auchi! Ese desafío. ¿Cuántas veces el Señor dice, qué dice la palabra? En el reino de Dios, dice, si te pegan en una mejilla, ¿qué te dice la palabra? Devolvele. No, te dice, la otra, "Devolve la otra". Entonces, ¿hay desafíos de pertenecer al reino de Dios? Sí, hay desafíos. Hay desafíos. Hay retos de ser miembros del reino de Dios. Los cristianos vivimos como ciudadanos del reino de Dios. Y hubo dos, en los textos que leímos,
Hubo dos historias a las que el Señor Jesús se refirió. Una fue la historia de Noé y otra fue la historia de Lot. Entonces yo les voy a leer cada una porque me impacta lo que habla cada una. Si usted lo quiere leer después más adelante, una está en Génesis capítulo 7, verso 11 en adelante, es la historia de Noé, para que usted la pueda leer. Y la otra está en Génesis 19, del verso 12 en adelante. Fueron las dos historias que el Señor Jesús las usó como ejemplo de cómo iba a ser el ambiente, cómo iba a ser la actitud de la gente en estos últimos tiempos, antes de que el reino de Dios viniera a la tierra, antes de que Él regresara por la iglesia, ¿ok? Dice Génesis capítulo 7, y escuche qué tremendo que es la historia de Noé, ¿ok? Usted tal vez la vio en la televisión, pero no, es mejor leerla en la palabra. Vamos a ver la historia de Noé. Dice, cuando Noé tenía 600 años, no era jovencito, dice, el día 17 del segundo mes, todas las aguas subterráneas entraron en erupción y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. La lluvia continuó cayendo durante 40 días y 40 noches. Ese mismo día Noé había entrado en el barco con su esposa, sus hijos, Sem, Can y Jafet, y las esposas de ellos. Con ellos en el barco había parejas de cada especie animal doméstico, salvajes, grandes y pequeños, juntos con aves de cada especie. Y quiero seguir leyendo para mire, vaya al verso 21, dice, murieron todos los seres vivos que había sobre la tierra, las aves, los animales domésticos, los animales salvajes, los animales pequeños que corren por el suelo y todas las personas. Solamente obedecieron al llamado de Dios un hombre, que fue Noé. Él estuvo predicándole a la gente que se arrepintiera por 120 años. Y la gente se burlaba. ¿Por qué se burlaba la gente de Noé? Porque hasta ese tiempo de la historia de Noé no llovía. La tierra se regaba con un vapor que salía de la tierra, pero lluvia como nosotras las conocemos, hasta ese momento no había habido. Entonces, cuando Noé empezó a predicar, arrepiéntanse porque se viene un gran diluvio, la gente le dijo, ay, este está loco. ¿Cómo va a llover si nunca llovió? Pero él obedeció a lo que la palabra del Señor decía. La gente se burlaba, pero llegó el día donde empezó a subir a los animales de dos en dos, subió a su esposa, subió a sus hijos al arca, subió a las nueras, y Dios, porque fue Dios, dice la Biblia, cerró la puerta del arca. La puerta no la cerró Noé. La puerta la cerró Dios. Y yo me imagino que toda la gente que tiene que haber estado curiosa ahí observando, ¿no? Mira, este loco está subiendo los animales. Mira, este loco está metiendo a su familia allá adentro. ¿Y a dónde se va a ir? Pero qué susto para esa gente cuando vieron que una mano invisible cerró la puerta del arca. Y usen su imaginación. ¿Qué habrán sentido cuando cayó la primera gota? ¿No? Que era cierto lo que les decía. Yo creo que ahí se abalanzaron contra el arca y empezaron, ábrenos, ahora sí te creemos, open the door. ¿Y la podía abrir Noé? No. Porque el que la había cerrado era Dios. Amén. Dice ahí el verso 22, todo lo que respiraba y vivía sobre tierra firme murió. Dios borró de la tierra a todo ser vivo. Las personas, los animales pequeños, todos fueron destruidos.
Las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y los que estaban con él en el barco. Y las aguas del diluvio cubrieron la tierra durante 150 días. ¡Wow! Vuélvala a leer. Después, durante la semana, vuelva a leer la historia de Noé. Vuelva a leer. Amén. Y entonces usted va a entender por qué allá en los primeros textos que leímos en Lucas decía, así como en los días de Noé. Hoy en día usted y yo estamos predicando que Cristo viene. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Cristo regresa por su iglesia. Amén. ¿Toda la gente nos cree? ¿Qué hace la gente? Se burla. Tú estás loco. ¿Hace cuánto que predican eso? ¿Hace cuánto que lo dicen y no pasa nada? Pero va a llegar un día que va a suceder. Amén. La otra historia a la que se refirió fue a Lot. ¿Saben quién fue Lot? Lot fue el sobrino de Abraham. ¿Ok? Fue el sobrino de Abraham. Él salió junto con su tío y llegó un momento donde se dividieron y Lot se fue a vivir por Sodoma y Gomorra, que fueron las ciudades que fueron destruidas con azufre. Entonces dice ahí en Génesis 19, vamos a leer del verso 12 en adelante, ¿ok? Ya había juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra a causa del pecado, a causa de que la gente no quería el reino de Dios en ese lugar, rechazaban el reino de Dios en ese lugar, ¿ok? Hoy en día cuando vemos catástrofes tan duras, juicios de Dios, mire, la Biblia me dice que Dios envía juicios a la tierra a ver si el hombre se arrepiente. Y lamentablemente vienen juicios tan tremendos a la tierra y el hombre no se arrepiente. Entonces dice que el juicio a Sodoma y a Gomorra a causa del pecado, uno de los grandes pecados que había en Sodoma y en Gomorra era el de fornicación, el de homosexualidad. La Biblia lo dice. Y Dios estaba mandando juicio a Sodoma y Gomorra. Entonces dice ahí el verso 12, mientras tanto los ángeles le preguntaron a Lot, ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos, dice, sácalos de aquí a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor y Él nos ha enviado para destruirla. ¡Wow! Noé hizo el arca y metió a su familia. En este caso, Dios envió ángeles para que rescataran por la oración del tío Abraham, para que rescataran a Lot y que él pudiera llevar consigo a su esposa y también a sus hijos e hijas, ahí dice la palabra. Entonces el verso 14 dice, entonces Lot salió con prisa a contarle a los prometidos de su hija, rápido, salgan de la ciudad, el Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes pensaron que lo decía en broma. El verso 15, al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron, apresúrate, le dijeron a Lot, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, vete ahora mismo, o serás arrastrado en la destrucción de esta ciudad. Como Lot aún titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus 2 hijas y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. ¡Wow! Ellos dudaban, pero por eso clamamos por nuestras familias, clamamos por nuestros hijos, clamamos por nuestra familia que no conocen del Señor, porque Dios es un Dios de misericordia. Miren, Lot dudaba,
pero Dios le había prometido a Abraham, su tío, de que iba a salvar a Lot, que iba a salvar a su sobrino. Entonces, a pesar de la duda, dice que los ángeles los agarraron y los sacaron de la ciudad. Amén. El 17 dice, cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles les ordenó, corran, salven sus vidas. No miren hacia atrás, ni se detengan en ningún lugar del valle. Escapen a las montañas o serán destruidos. Oh no, mi señor, suplicó Lot. Ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad, pero no puedo ir a las montañas. La destrucción me alcanzaría allí también y pronto moriría. Miren, hay una pequeña aldea aquí cerca, por favor déjenme ir allá. ¿No ven lo pequeña que es? Así no perderé la vida. Está bien, dijo el ángel, concederé tu petición. No destruiré esa pequeña aldea, pero apresúrate. Escapa a la aldea, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Y dice el verso 23, Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo, junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. ¡Wow! Ahora entendemos por qué el Señor puso de ejemplo la historia de Noé y puso de ejemplo la historia de Lot con los últimos tiempos que estamos viviendo ahora, mi hermano. Estamos viviendo, pero si estamos en obediencia al Señor, si buscamos su reino, sabemos que vamos a ser guardados de todo lo que viene para esta tierra. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Sí, Iván, dígame. Sí, yo pienso que los tiempos la gente de hoy, nosotros de hoy, somos los mismos de hace 2000 años. Los mismos, solamente hay cambio en el tiempo, digamos, las cosas modernas y todo. Pero somos las mismas personas incrédulas, las mismas personas ambiciosas, las mismas personas mentirosas, las mismas personas fornicadores. Somos los mismos. No cambia nada. No cambia nada, solamente los tiempos. Pero amén. Hace 2000 años igual había gente que se reía de Cristo como hoy. Hace 2000 años igual había gente que estaba en fornicación como hoy. Asesinatos, ricos, ambiciosos, todo. Somos los mismos. Y las mismas cosas del alma están presentes por toda la eternidad del ser humano. Amén. Lo resumo lo que dice Iván. Ayer y hoy existen dos reinos, el reino del mundo y el reino de Dios. Y están en continua lucha. ¿Ok? Está a donde usted pertenece. Pertenecemos al reino de Dios porque queremos obedecer y que se haga su voluntad. Amén. Dice, en ambas historias, la mayoría de las personas, ayer y hoy, solo se preocupaba por sus necesidades y por sus deseos. Les interesaba comer, beber, casarse, comprar, vender, plantar, edificar, preocupaciones temporales. No les interesaba lo eterno. Así será hoy, mañana y siempre. Amén. Por eso. No, Sandrita está como estatua ahí, pero está bien. Gloria sea al Señor. Ayer y hoy, lo que la palabra de Dios me dice, busquen las cosas de arriba, no las de la tierra. Lo que nos tiene que interesar a nosotros, más allá de lo temporal y que todos somos carne y a todos nos interesa que la comida, la bebida, el que me voy a casar, el que voy a tener un hijo, las cosas de la vida, todo nos interesa. Pero eso no tiene que ser nuestra prioridad.
todo eso tiene que estar sujeto a la eternidad, que en cualquier momento se me acaban esas cosas temporales y comienza lo eterno. El Señor Jesús puede venir ahora mismo. O la muerte puede llamarme ahora mismo. Entonces, yo tengo que buscar lo eterno, el reino de Dios. La gente que solo se concentra en las actividades terrenales, ignorando la voluntad de Dios en el proceso, se sorprenderá cuando llegue el día del juicio. Como pasó con Noé. Oh, este está loco. Oh, ¿qué está haciendo? Se está metiendo ahí en el arca hasta que cayó la primera gota. Y cuando cayó la primera gota, yo creo que se les paralizó el corazón y dijeron, wow, era verdad lo que este hombre nos predicó por 120 años. Amén. Entonces, les voy a dar una tarea para que hagan durante la semana. ¿Ok? La tarea va a ser facilita. Quiero que ustedes piensen cómo se maneja en el reino del mundo y en el reino de Dios las diferentes áreas de su vida. Por ejemplo, el matrimonio. ¿El matrimonio se maneja igual en el reino del mundo y en el reino de Dios? Denme un ejemplo. ¿Cómo se maneja el matrimonio en el reino del mundo? Al golpe, dicen. Ah. No, al golpe dicen. Ajá. Me hace una, yo le hago 20. ¿Ok? ¿Cómo se maneja el matrimonio en el reino del mundo? Sin perdonar, con rencor. Y ustedes tienen ahí para pensar. ¿Y cómo se maneja el matrimonio en el reino de Dios? No va a haber matrimonio. ¿Cómo, hija? No va a haber matrimonio en el cielo. No, pero el reino de Dios está ahora. Oh, sí, aquí sí es diferente. El matrimonio es una manera de analizarnos los que estamos casados. Las características que tiene mi matrimonio. ¿Están reflejando que pertenezco al reino del mundo o que pertenezco al reino de Dios? Mi noviazgo. Pues en un matrimonio siempre va a haber, Se te corta, se Sandy. tiene que manejar con compasión. Amén, amén. Sí, sí, mi conexión está muy horrible. ¿Se oye? Sí, oye, mi amor. Sí, No. sí. Amén. Pero yo quiero que ustedes... En un matrimonio se tiene que manejar. Te escucho, Sandrita, te escucho. Oh, no, es que se corta para mí también, bien feo. En un matrimonio se debe de manejar sin celos, o con compasión, con paciencia, sin orgullo. Por eso, la tarea en esta semana va a ser Todos se quedan frisados. que pensemos en áreas de nuestras vidas y cómo se manejan en el reino del mundo, cómo se manejan en el reino de Dios. Una de las áreas, matrimonio, la crianza de los hijos, nuestras amistades, el trabajo, la carrera. Pero yo pienso que lo principal es la confianza. Ajá, en el matrimonio. Sí, esa es algo esencial. Ajá. No hay confianza ni te comprometas a hacer ni una relación porque no sirve tener desconfianza de la persona porque te llevará a no comer, no dormir, pensar lo peor aunque no suceda. ¿Sabes? La confianza se da una sola vez. Ajá. Y si esa confianza es rota, jamás la recuperas. Pero ¿sabes qué, Iván?
Por eso es tan bueno pertenecer al reino de Dios. Ujú, Mi confianza no está puesta en mi esposo. ujú. Mi confianza está puesta en mi Dios, Ya, que es el Dios de mi esposo. sí. Hay algo cuando nosotros nos casamos que siempre tuvimos muy en cuenta. Todo lo que yo le haga a Samuel, se lo estoy haciendo a Dios, sea bueno o malo, y voy a tener que dar cuenta. Si yo pongo mi confianza en el hombre siempre me va a fallar. Ya, sí. Siempre, siempre. Pero yo quiero que en esta semana ustedes piensen en áreas de su vida y piensen, esta área, el área de mi finanza, el área del entretenimiento, ¿están reflejando que pertenecen al reino del mundo o que pertenecen al reino de Dios? ¿Sí? Esa va a ser la tarea que van a tener en la semana. Y vamos a clamar como dice el Padre Nuestro, ¿no? Venga tu reino. Cuando usted llegue el domingo a la iglesia, cierre sus ojos y clame, venga tu reino, Señor. Ven, haz tu voluntad. Venga tu reino a mi vida, venga tu reino a mi trabajo. Venga tu reino a mi salud, venga tu reino a mi finanza. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero obedecerte. Y como dijimos cuando comenzamos, el reino se establece donde se le obedece. Amén. Donde se obedece. Hágase tu voluntad en el cielo como se hace en la tierra, como se hace en el cielo. Amén. Así que ¿cuántos quieren el reino de Dios en su familia? ¿Cuántos quieren el reino de Dios en cada área? Todos, todos. Y vuelvan a leer el libro de Génesis, toda la historia de Noé, toda la historia de Lot y marque ahí en su Biblia. ¿Qué cosas se asemejan a todo lo que sucede hoy en día? ¿Sí? Así que tienen tarea para esta semana. Van a leer Génesis, la historia de Noé y de Lot, y van a pensar en las áreas de su vida que están reflejando, si pertenecen al reino del mundo o al reino de Dios. Amén. Ok. ¿Cuál era la pregunta que dijo? No la noté. La pregunta, ¿cómo? La otra pregunta que dijo que... La primera. Y la tarea que ibas a dejar para... Ok, tarea número 1. Leer la historia de Noé y la de Lot. Ok. Listo. Y número 2, áreas de mi vida. Pongan así, áreas de mi vida. ¿Qué reflejan? Si pertenecen al reino del mundo o al reino de Dios. Hay algo que leí hace muchos años, un libro sobre la diferencia entre los dos reinos, ¿no? En el reino del mundo, el odio es la bandera. En el reino del mundo, el odio, la pelea, la guerra, esa es la bandera del mundo. Pero en el reino de Dios, ¿cuál es la bandera? El amor. El amor es la bandera en el reino de Dios. En el reino del mundo, el idioma es la queja. Es la queja, es la grosería, es la manera mala de hablar. Ese es el idioma del mundo. ¿Usted sabe cuál es el idioma de los hijos de Dios, del reino de Dios? ¿Sabe cuál es el idioma nuestro? Es la alabanza. Usted le pegan en una mejilla y usted alaba a Dios. Pastora, Sí. yo ya estoy diciendo menos groserías ya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hasta las extraño. No, no las extrañe. Déjalas, no las extrañe. Amén. Irma, ¿querías decir algo? Ok. La queja es el idioma y la grosería es el idioma en el reino del mundo. Pero si usted pertenece al reino de Dios, su idioma tiene que ser la alabanza. Gracias, Señor. Me siento un poco enfermo, pero yo te alabo. Me falta comida en el refrigerador.
pero yo te alabo porque tú vas a proveer. Sí, Iván. Dice que ahorita que tocas ese tema, yo un día le hablé a mi madre y le pregunto, ¿cómo estás? Bien, y vas a ir porque algo estaba pasando que no sé si estaba lloviendo o no, algo estaba sucediendo. Y le digo, ¿y vas a ir a la iglesia así? Le pregunté, ¿y vas a ir a la iglesia así? Y me dice, mira, a mí me puede faltar la comida, me puede faltar el dinero, me puede faltar todo lo que sea, dice, pero ir a la casa de Dios a orarle, eso nunca me va a hacer falta, nunca me va a faltar. Siempre voy a ir. Amén, amén, amén. La alabanza, ese tiene que ser nuestra manera de hablar. Por eso impacta a la gente. Cuando usted y yo en esta nación conocemos tanta gente de otros países, ¿no? Y yo creo que a medida que usted conoce más a la gente de otros países, dice, con solo mirarlo, dice, este es argentino. Lo escucho hablar, es argentino. O, este tiene pinta de hondureño. O este de México. Este le gusta el chile, es mexicano. Y así de todas las nacionalidades. En el área espiritual es exactamente lo mismo. Si decimos que pertenecemos al reino de Dios, eso se va a notar en nuestras vidas, eso se tiene que notar. ¿Y lo va a notar quién? La gente que está a nuestro alrededor. Sí. Este es diferente. Sí, es que no podemos, bueno, yo en mi caso, no, si siendo cristiano, yo no puedo hacer quedar mal al cristianismo. ¿Me entiendes? Amén, al Señor. Tengo Sí. que representarlo bien. Amén. Estar lo más recto y lo más tranquilo posible con las personas y todo. Amén, amén. De no estarte peleando con medio mundo, no. Bueno, si este es cristiano. Amén, amén. Sí. Y a todos nos ha pasado desde chicos que nos ponen en nuestro corazón, en las naciones a las que venimos, de las que somos originarios, algo que se llama patriotismo, ¿no? ¿Sí? Cuando usted, ¿qué le sucede a usted cuando escucha el himno de México? O cuando ve la bandera de su país, ¿no es cierto? Bueno, nosotros en el reino de Dios, a medida que usted conozca más de la palabra, conozca más el manual del fabricante, que es la Biblia, usted más va a saber cómo tiene que actuar al pertenecer al reino de Dios. Le van a hacer el patriotismo cristiano allá adentro. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Vamos a orar para que el reino de Dios venga a nuestras vidas. Amén. Amén. Pastor. Amén, amados. Oremos entonces y hagamos nuestro trabajo. Representemos el reino de Dios bien. Y el nombre de la iglesia también, porque a donde quiera que vayamos van a decir, esas pertenecen al... Es un cristianito de nuevos comienzos, una cristianita de nuevos comienzos. Y así la gente va a decir, quiero ir a conocer ese lugar porque Dios se está transformando. Amén. Amén. Oramos. Amén. Oramos para terminar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos siempre, Señor. Gracias, Señor, porque necesitamos aprender de ti, entender, Señor, lo que tú has depositado, Señor, para nosotros de bendición. Gracias, Señor amado, ayuda a cada hermano en sus tentaciones, en los momentos de dificultad, de flaqueza que tengan, Señor, que sea tu Espíritu Santo dándoles la fortaleza. Tu palabra dice que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros, Señor. Amén. Y en este momento le resistimos, nos oponemos, declaramos que está vencido y declaramos que el poder de Dios es nuestro ayudante, nuestro amor, nuestro Padre, el que está a nuestro lado colaborando con nuestras vidas. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y ayúdanos para mirarnos pronto en tu casa, para adorar y bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Amén.